El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco celebró 12 años de pontificado en el hospital. El Santo Padre afirma, una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos. Los médicos aún no estiman la fecha para el alta del Papa Francisco. Los médicos levantan el pronóstico reservado del Papa tras su evolución favorable. El Santo Padre recibió en el hospital al secretario de Estado Vaticano para informarse de algunas situaciones del mundo. Los obispos de México advierten sobre manifestaciones de muerte en México. Se exhibe por primera vez en Guadalajara la figura hiperrealista de Cristo basada en la sábana santa. Catedrales e iglesias católicas fueron vandalizadas durante las marchas feministas del 8M en México. El gobierno de los Estados Unidos levanta suspensión de fondos para 2 programas de servicio jesuita a refugiados. Y por último, actor de Hollywood afirma, nadie está más allá de la redención, en esta Cuaresma 2025. Estas y muchas más noticias, aquí en El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenido sea a una transmisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hoy en las voces informativas estaremos Miguel Mejía y Ana Guadalupe Silvestre, quienes juntos le damos la bienvenida a este noticiario. Comencemos a conocer las noticias de Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. El pasado jueves 13 de marzo, el Papa Francisco cumplió 12 años de pontificado, acompañado por el personal sanitario que lo ha atendido sin pausa desde su ingreso hace casi un mes en el Hospital Gemelli de Roma. Como es habitual, la oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli, donde permanece desde el pasado 14 de febrero. La noche ha transcurrido tranquila, indicaron en un breve comunicado. El Santo Padre envió desde el hospital un mensaje dirigido a los miembros del Movimiento por la Vida en Italia, reunidos el pasado sábado en Roma para celebrar el 50 aniversario de su fundación. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, leyó el mensaje del Santo Padre en la misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano. En su mensaje, el pontífice ensalzó la labor del movimiento especialmente por su solidaridad concreta, vivida con el estilo de la cercanía y proximidad. A las madres que tienen un embarazo difícil o inesperado, ustedes promueven la cultura de la vida en un sentido amplio, subrayó. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que a pesar de haber retirado el pronóstico reservado, los médicos del Papa aún no han confirmado cuántos días deberá permanecer en el Hospital Gemelli. El optimista parte médico sobre el estado de salud del Papa en la tarde del lunes 10 de marzo confirmó que los médicos han retirado el pronóstico reservado, lo que significa que el Santo Padre no está en peligro inminente a causa de la infección con la que ingresó en el hospital. El equipo médico que atiende al Papa ha decidido retirar el pronóstico reservado sobre su estado de salud tras constatar que las mejoras registradas en los últimos días se han consolidado aún más. El pontífice, que lleva 25 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral, sigue presentando un cuadro clínico estable y continúa respondiendo de manera positiva a la terapia antibiótica. Según el último parte médico emitido el lunes, los análisis de sangre, la evolución clínica y la buena respuesta a la terapia farmacobiólica confirman este progreso. El
el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, visitó junto al sustituto para Asuntos Generales, el arzobispo Edgar Peña Parra, al Santo Padre en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, este encuentro, que tuvo lugar en la habitación de la 10ª planta del centro sanitario, donde el pontífice sigue recibiendo terapia antibiótica. Durante la reunión se trataron asuntos para ponerlos al día de las situaciones de la Iglesia y el mundo. El Papa Francisco agradeció a los voluntarios que siguen el ejemplo de Jesús, sirviendo al prójimo sin servirse de él, y elogió su entrega gratuita, que infunde esperanza a toda la sociedad. Por las calles y en las casas, junto a los enfermos, a los que sufren, a los presos, con los jóvenes y con los ancianos, su entrega infunde una esperanza en toda la sociedad, señaló el pontífice en la homilía que preparó para el Jubileo del Mundo del Voluntariado, uno de los grandes actos del Año Santo 2025. Francisco participó por videoconferencia en los ejercicios espirituales de Cuaresma que el predicador de la Casa Pontificia, Roberto Pasolini, dirigió a los cardenales de la Curia Romana en el Aula Sexto del Vaticano. Aunque no hubo interacción directa con él, ni tampoco se pudo verle, el pontífice siguió atentamente la primera de las meditaciones que arrancaron el pasado domingo 9 de marzo y que concluyeron el 14 de marzo. El fraile capuchino Roberto Pasolini, de 53 años y desde noviembre de 2024 predicador de la Casa Pontificia, aseguró que la verdadera imperfección es la falta de amor y no la fragilidad. A menudo nos obsesiona tener que ser perfectos, pero el Evangelio nos enseña que la verdadera imperfección no es la fragilidad, sino la falta de amor. Explicó durante la primera de las meditaciones que dirigió ante los cardenales de la Curia Romana en el Aula Pablo VI del Vaticano. Más de 5,000 médicos de las Misericordias, el movimiento de voluntariado más antiguo de Italia, llegaron a Roma para participar en el Jubileo del Voluntariado que se celebra este fin de semana. Este evento especial, enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, está dedicado a reconocer el servicio y el compromiso diario de quienes eligen cuidar a los demás, cobrando un significado aún más profundo debido al ingreso hospitalitario del Papa. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada hizo un llamado para orar intensamente tras las masacres contra civiles ocurridas en los últimos días en la zona costera de Siria. Los asesinatos contra civiles, principalmente alawitas, se enmarcan en los esfuerzos del gobierno de Ahmed al-Sara, musulmán sunita, por sofocar los focos de resistencia de grupos simpatizantes del desenfrenado gobernante sirio asiliado en Rusia. El Papa Francisco nombró a una geofísica de la NASA y a un profesor de genética de Harvard y a un investigador chino en desarrollo embrionario entre los 5 nuevos miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias. Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede. Entre los nuevos designados está María Zuber, científica planetaria estadounidense, involucrada en múltiples misiones de la NASA. Oliver Porquier, profesor de genética de la Facultad de Medicina de Harvard, y Meg Aming, biólogo chino especializado en investigación embrionaria. Un informe apunta que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano podría estar cerca de tomar una decisión en el caso del padre Marco Rubnik, ex jesuita. Según la agencia OSB News, se espera que en un futuro no muy lejano una sentencia en el juicio canónico del sacerdote artista acusado de abuso sexual, psicológico y espiritual de decenas de religiosas bajo su cuidado espiritual. OSB News también informó que Rubnik sería juzgado por el delito de abuso espiritual. En noviembre pasado, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe,
declaró que un grupo de trabajo del Vaticano estaba estudiando la posibilidad de tipificar el abuso espiritual como un delito en el derecho canónico. Este fue el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Ahora vamos al resumen informativo de esta semana de México y América. Los obispos de México alertaron sobre las manifestaciones de muerte que se han ido instalando en nuestro país, las cuales, de acuerdo con los obispos, amenazan la dignidad humana, deshumanizan nuestra convivencia y dejan una herida profunda en la conciencia de nuestro pueblo. A través de un comunicado emitido el pasado 5 de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló específicamente problemas como la despenalización y promoción del aborto, hasta el azote de la violencia descontrolada, la delincuencia organizada y el flagelo del narcotráfico. Se ha convertido en regiones enteras en zona de guerra. Por primera vez en México se exhibe The Mystery Man, el hombre misterioso, la figura hiperrealista de Cristo basada en los datos científicos de la Sábana Santa. La obra, elaborada en látex y silicona, impacta por su realismo al representar las heridas de Jesús de Nazaret que sufrió durante su pasión. La escultura, que pesa aproximadamente 75 kilos, reproduce con detalle el rigor mortis tras la crucifixión. Cada rasgo, desde la textura de la piel hasta el uso del cabello humano, como buscan recrear fielmente la imagen del hombre reflejado en la Sábana Santa. Actualmente la exposición se encuentra en la Universidad Autónoma de Guadalajara como parte de las celebraciones por el 90 aniversario de la institución. Durante las movilizaciones feministas del pasado 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, diversas catedrales e iglesias católicas de México fueron vandalizados con pintas en sus muros y daños en sus estructuras. En el estado de Jalisco, la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima de Guadalajara amaneció con pintas en sus paredes, con consignas a favor del aborto y ataques a la Iglesia Católica. En el centro del país, la Catedral de San José en Toluca fue otra de las iglesias atacadas por grupos feministas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha levantado la suspensión de financiamiento para los programas del Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia y Sudán del Sur. El Servicio Jesuita a Refugiados USAID recibió la noticia del Buró de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de que las suspensiones de financiamiento para sus programas en Colombia y Sudán del Sur habían sido levantadas, declaró Bridget Cusick, representante del Servicio Jesuita a Refugiados. El actor católico Mark Wahlberg compartió un mensaje de esperanza al iniciar la Cuaresma, resaltando la importancia de la conversión. Nadie está más allá de la redención. Dios conoce el corazón de cada persona. Y si alguien es sincero y desea enmendarse y cambiar su vida, puede hacerlo. Al comenzar este tiempo litúrgico, Wahlberg expresó que cualquiera puede hacer más y ser mejor, y que todos tenemos cosas a las que arrepentirnos, declaró en una entrevista con Fox News. La Conferencia Episcopal Peruana ha manifestado su preocupación por dos proyectos de ley presentados en el Congreso que buscan modificar el calendario de feriados nacionales, afectando importantes festividades religiosas. En un comunicado difundido, Monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, alertó sobre el impacto de los proyectos legislativos en la identidad cultural y espiritual del país. La primera iniciativa plantea eliminar como feriado el 30 de agosto, día que se celebra Santa Rosa de Lima, mientras que el segundo busca modificar la naturaleza del 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, y el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.
En un encuentro entre la cúpula de la Iglesia Católica Colombiana y el presidente Gustavo Petro, los obispos reiteraron su compromiso con la paz y la reconciliación del país. En una reunión celebrada en Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano, abordó temas cruciales como el acompañamiento en las negociaciones del Ejército de Liberación Nacional, la construcción de un marco ético para la paz y la importancia de la libertad religiosa. El presidente del episcopado, Monseñor Francisco Javier Munera, destacó la apertura del gobierno y la voluntad de la Iglesia para explorar nuevas posibilidades para reactivar el diálogo de la paz. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que arrestó a un hombre señalado por su probable participación en el delito de extorsión, ya que habría exigido dinero a cambio de no incendiar una iglesia del municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. Según un comunicado compartido, la Fiscalía indicó que el pasado 23 de febrero el sospechoso interceptó en la vía pública a un párroco, ante quien se habría ostentado como integrante de una célula delictiva con orígenes en una región de la Ciudad de México y presumiblemente le habría exigido dinero a cambio de no causarle daño o incendiar la iglesia. Los obispos católicos de Estados Unidos reiteraron su apoyo a un proyecto de ley para proteger los deportes femeninos después de que la medida no fuera aprobada por el Senado en una votación de procedimiento esta semana. En una declaración publicada por la Conferencia Episcopal, el obispo Robert Barron y el obispo David O'Connell calificaron la Ley de Protección de Mujeres y Niñas en los Deportes como una legislación de sentido común que garantizaría la equidad para atletas femeninas. La legislación propuesta, que fue aprobada por la Cámara de Representantes, habría impedido que los programas deportivos financiados con fondos federales bajo el Título 9 permitieran a los estudiantes varones competir o participar en programas deportivos de mujeres y niñas. La organización Iglesia Joven de Montevideo en Uruguay convocó a la oración, el ayuno y las obras de misericordia en ofrecimiento por las vocaciones sacerdotales y religiosas. La iniciativa llega luego del año vocacional vivido en la Iglesia Católica en Uruguay durante el 2024 y propone preservar en la oración, ya que ha dado frutos en el país. En 2025 ingresaron 5 jóvenes al seminario Cristo Rey y 4 chicas jóvenes comienzan su camino en distintas comunidades religiosas. La propuesta consiste en sostener una cadena de oración que no se corte durante los viernes del año entre el 7 de marzo y el 19 de diciembre. Para ello, convocan a los fieles a comprometerse a orar, ayunar y realizar obras de misericordia. Estas fueron las noticias de América y de México, y hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de Ver y Creer. Antes de irnos, los invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube, que aparecen como Roberto O'Farrill, Ver y Creer y Marisa O'Farrill. Y hasta aquí, como ha dicho Mike, el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Sin más, en las voces informativas estuvo Miguel Mejía y Ana Guadalupe Silvestre, quienes juntos le deseamos una bonita y bendecida semana y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Que tenga una bonita semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa,
desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.